Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muy queridos hermanos, qué lindo fue escuchar este evangelio que comenzó así. Al ver Jesús a la gente, se compadecía. Se compadecía de ellas porque estaban cansadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la cosecha que mande trabajadores a su mies. Aquí notamos nosotros algo muy importante: la compasión de nuestro Señor Jesucristo. La compasión de Cristo es la sustancia, es el corazón, es el núcleo profundo del Evangelio, la fuente escondida de la que surge la obra de la redención, el sentimiento que mejor hace notar la bondad, la misericordia de nuestro Dios, su amor por todos los hombres. Y esto significa sentirse como trastornar sus entrañas, nos mueve a querer amarle a una persona, probar como zambullirse en el corazón del Señor. La palabra hace referencia solo al propósito de nuestro Señor Jesús. Él prueba este tipo de compasión muy especialmente ante los enfermos, ante los ciegos, los leprosos, ese gentío hambriento, ante los oprimidos por los demonios, el sufrimiento de una madre, una pobre viuda que perdió su único hijo, ante Lázaro, que lloró, es decir, ante todo tipo de miseria y sufrimiento del hombre. Jesús no busca esconder su compasión. Él no tiene miedo de dejarse ver llorar en público. Esta compasión es el mejor regalo que se le puede hacer a quien tiene adelante, está presente con su dolor y su pena. Mucho más elocuente que todas las palabras y los discursos. Significa que su dolor nos ha unido en lo íntimo. No nos ha dejado indiferentes. Al contrario, esconder, por ejemplo, la propia compasión, hasta puede ser un error o una injuria que se le hace a un hermano al privarle de algo que le pertenece desde el momento en que él nos demuestra su dolor. No podemos permanecer indolente, indiferente. Vemos que sufre y le miramos como si fuera una cosa. Lo que sigue después en el Evangelio nos muestra cómo es la compasión de nuestro Señor Jesús. Es lo opuesto a una compasión inútil, que se queda en el plano de los sentimientos y las palabras sin bajar a los hechos. Por ejemplo, se puede pensar que la compasión de Jesús en aquel día, ese día en que hizo este discurso, terminó allí con la invitación de rogar al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Por el contrario, este pasaje que escuchamos nos permite ver cómo es en la práctica la compasión de Cristo allí frente a esa muchedumbre. Por eso nació la iglesia. Él se acercó y compartió el dolor de la gente. Y en un segundo punto decía el trozo que escuchamos hoy en el Evangelio: y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad de expulsar espíritus inmundos y curar todas enfermedades y dolencias. Así llamó a los 12 y los envió a una misión. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles,
ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel, junto a las descarriadas. Con esto Jesús revela su intención de dar comienzo a la iglesia, como que modelando el nuevo Israel del antiguo. La nueva alianza sobre la antigua alianza, la del cumplimiento. La prohibición de ir hacia los paganos y los samaritanos era una prohibición muy momentánea nada más, porque Jesús mismo durante su vida se extendió su propio ministerio a los paganos, a los samaritanos. Así tenemos ejemplo como aquella mujer samaritana: Señor, dame de beber de esa agua que nunca se acaba. La cananea, el centurión romano. Y antes de subir al cielo dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y en el evangelio de hoy, Jesús revela que no ha venido a la tierra solo para hacer el bien a los que ha encontrado durante su breve existencia en la vida terrena, sino para fundar una comunidad que iba a perpetuar su obra en el tiempo y que iba a prorrogar en el espacio a través de los apóstoles. Aquel día Jesús se decidió e inauguró la futura estructura de la iglesia. Una iglesia que tendría una jerarquía, un gobierno. Esto es, hombres por él llamados y enviados para continuar su obra. Es por esto por lo que la iglesia es definida como una, santa, católica y apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. Es importante conocer por qué envía a los apóstoles, con qué consigna y para qué fin. De ello se descubre cuál es la naturaleza de la iglesia, su deber y el papel que tiene en el mundo la iglesia. Para eso hoy escuchamos esos nombres. Y esta fue la misión: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Está cerca. ¿Y esto qué significa? Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y aquí se ve cómo la iglesia es para el hombre y no el hombre para la iglesia. Al final, la iglesia puede dejar de existir, pero el hombre se va a quedar. La iglesia existe para la salvación de todo hombre, alma y cuerpo. ¿Qué será la voluntad del Señor? Que ni uno solo se pierda. Si la predicación del reino es para la salvación del alma y para la vida eterna, la curación de los enfermos y la liberación de los oprimidos, ahí está reflejando la atención a las necesidades de la vida del hombre. Para eso está la iglesia, para estar cerca del hombre, meterse en esos recovecos, ir a buscar quién se ha alejado o a quién le hemos alejado. Y tercero, vemos aquí qué consecuencia trae estos tópicos que hemos visto. Hay algunas consecuencias prácticas. Primero, debemos sentir a la iglesia como que es nuestra ñanembaengo, como un don, como un regalo de Cristo, como la encarnación de su compasión para con el hombre, no como algo extraño, una superestructura, no. Porque lo que les aleja a las personas de la iglesia como institución en general, y eso nosotros lo sabemos y experimentamos en Basungo, son los defectos, nuestros defectos, nuestras incoherencias como cristianos, los errores pasados y los errores presentes de muchos de sus dirigentes también. Así como en otro tiempo, por ejemplo, la Inquisición, los procesos, el mal uso del poder y del dinero, los escándalos en el plano moral. Esto, sabemos, nos desanima y desanima a mucha gente y hace que se alejen. Pero esto no nos hace más que recordar una verdad importante, y es esto, como dice
la carta a los Hebreos, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, el sacerdote está sujeto a tentaciones y a las debilidades de todos. Jesús no quiso fundar una sociedad solo para los perfectos, no. Por eso, qué bueno repasar otra vez la lista de los 12. Jesús eligió aquel día. Entre ellos encontramos a uno que lo iba a traicionar. Encontramos a otro que lo iba a negar. Encontramos a otros pretenciosos que quería uno sentarse a su derecha y a otro a su izquierda en su reino. Y así, muchos otros de los 12 eran frágiles, débiles, muy limitados. Pero hay una ventaja en este hecho de que los ministros de la iglesia estén igualmente revestidos de debilidad. ¿Por qué nosotros los sacerdotes muchas veces somos débiles? O las religiosas somos débiles. Porque así vamos a estar más preparados para combatir con los demás. Para no asombrarse aquel hombre, aquel sacerdote de ningún pecado, de ninguna miseria. Él conoce porque también ha experimentado. Así dice la carta a los Hebreos. El sacerdote es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados, lo mismo que por los pecados del pueblo. A Jesús no le interesa tanto que sus colaboradores sean perfectos, sino que tengan un corazón capaz de vibrar con compasión, así como Jesús también vibró con compasión al estar delante de un hombre que sufre, afligido. Hay una novela titulado El diario de un cura de campaña que relata una historia. Es la historia de un joven sacerdote en un ambiente hostil, pero él sucumbe progresivamente en el vicio de la bebida. Pero que tiene un corazón muy amable, muy tierno para cualquier sufrimiento de uno de sus fieles. Y al final muere pronunciando una frase que llegó a ser muy célebre: todo es gracia de Dios, todo es gracia de Dios. Cuando nosotros padecemos, sufrimos, es para algo, para descubrir algo, y descubrir nuestra debilidad y descubrir qué grande es Dios en todo esto. Por eso este sacerdote dijo: todo es gracia de Dios, todo es regalo de Dios. Apenas de llamarlo ahí. Gozamos de buena salud, pero nos olvidamos de Dios. Padecemos, ahí sí, Señor, por favor, te pido, ayúdame a superar todo esto. Y nos curamos, y todo es gracia de Dios. Todo esto no vale, sin embargo, solo para los sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, los sacerdotes. Y de un modo distinto, vale sobre todo para cada bautizado, para cada fiel bautizado. Cada día, ¿por qué se le debería reconocer a un auténtico discípulo de Cristo, sino por el hecho de que se va a la iglesia y recibe los sacramentos? Por el hecho de que además él siente compasión por las gentes cansadas y extenuadas que hay en el mundo. Muchedumbres que no tienen qué comer, con qué curar sus enfermedades, obligadas por las inseguridades y carestías o por la falta de trabajo a vagar de un lado para otro como ovejas sin pastor. A ese tenemos que prestarle servicio. Interesante estos días en la noticia vimos que se improvisó una carpa para acoger a gente indigente que vive en la calle y nosotros no nos damos cuenta. Pero el noticiero se fue a mirar aquella carpa esa noche que hizo mucho frío. Impresionante la cantidad de gente que vinieron a buscar refugio y un poco de calorcito al lado de ese brasero y una estufa.
y no nos damos cuenta durante el día. Pero había sido que existe, está ahí, escondido. Ese pecado tenemos que superar, porque vamos a pagar alguna vez. Hay muchas ovejas sin pastor, sin rumbo, que andan dando vueltas por allí. Hermanos, nos damos de nuevo ante hombres enfermos que necesitan ser curados, muertos que necesitan resurrección, poseídos que esperan ser liberados de tantos demonios que les impide vivir como seres humanos. Hay muchos hombres y mujeres que en el fondo quieren volver a vivir, quieren ser personas normales, quieren curarse, o resucitarse, volver a reír. ¿Quién no quiere volver a reír? Volver a disfrutar de la vida, enfrentarse a cada día con alegría. ¿Cuánto de esto hay? Y solo hay un camino, uno solo, y es aprender a amar. Juan, últimamente estamos viendo todo lo que sucede en esta nuestra sociedad. Y ya no son solamente personas adultas, ni siquiera jóvenes, niños de 10, 11 años, con arma en mano o en su mochila. Papás, mamás, estamos descuidando ahí, a mi lado mismo, lo que está sucediendo. Sí, queridos hermanos, solo hay un camino a aprender a amar, a aprender de nuevo a vivir cosas que exige el amor y que hoy no están de moda. Ya muy bien llegan de moda la sencillez, ya muy bien de moda la austeridad. Vamos a poner de moda el respeto, a poner de moda la amistad sincera, auténtica, de verdad, la atención gratuita al otro, no solamente mirar la cara y decir, "Coasha cobrata tanto". Tu servicio, la fidelidad, se va perdiendo la fidelidad. Cada vez más infidelidad, que lo único que trae es consecuencia y a veces tragedia. Entre nosotros sigue faltando el amor. Alguien tiene que despertar ese amor dormido allá en el fondo de tu corazón. A los hombres de hoy no le va a salvar ni el confort, ni la electrónica, ni la tecnología, sino el amor lo que le va a salvar. Si en nosotros hay vida y capacidad de amar, la tenemos que contagiar. Al vecino, a quien sea. Ahí. Hace un tiempito, en una iglesia, era en España, unos jóvenes decían, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para crear algo diferente en nuestro ambiente? Y se le ocurrió a unos jovencitos, vamos a hacer unos letreros que digan, aquí abrazos gratis. Y vamos a probar a ver qué tal. Y se pusieron los 4 puntos de la iglesia, de esa vieja iglesia. Y pusieron su cartel. Y todos miraban extrañados sin saber qué significaba eso. Y nadie se acercaba hasta que apareció una viejita de 80 años. Y entonces mira el letrero de cerca y le pregunta a los jóvenes, ¿es cierto esto que dice aquí? ¿Que hay abrazos gratis? Sí, señora, claro que sí. Bueno, pues yo quiero. Y se le acercaron los jóvenes y empezaron ahí a hablar un abrazo. Y la gente veía esto. Y para ellos era extraño ver algo así, pero algo sabroso para el alma, para el corazón. Y aquella viejita ancianita se fue saltando de un lado para otro, inmensamente feliz de recibir un pedacito, una gotita de afecto y de cariño. Apela y falta miñande. Hoy es el Día del Padre. Hay que recuperar un poco esto. Pues bien, si en nosotros hay vida y capacidad de amar, tenemos que contagiar entonces. Gratis se nos ha dado, gratis tenemos que dar. Vamos a regalar de muchas maneras a quienes encontremos en nuestro caminar todos los días. En la calle, en el vecino, en el trabajo, en el club, donde sea. Jesús quiere verte dedicado, entregado a aliviar el sufrimiento y a dar esperanza. Esa es su herencia para nosotros y no hay otro.
Hermanos, ánimo, que tenemos mucho trabajo que hacer. Compadecernos y dar un poco de afecto y de cariño a los otros. Hoy es un día muy especial, Día del Padre. Amar y recuperemos a nuestro Padre. Papá, aquel quien se ha alejado. Papá, vení, te necesitamos. Amén, que así sea.